días, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 13 de abril del 2024. Doctor Pablo Mendoza, Antonio Franco y creo que la doctora Franklina también está allí. ¿Cómo están? Buenos días, doctora. Muy bien, gracias a Dios. Espero que usted también esté muy bien y saludo a los compañeros acá con un sol brillante aquí en Otavalo, en Ecuador. Qué bueno, aquí está lloviendo. Aquí está bastante, sí, aquí está lloviendo más bien. Ah, bueno, qué bueno, doctor. Saludos, Doctor, profesora, desde el estado Apure. ¿Cómo está? Aquí sí, un sol radiante, muy fuerte, de verdad. qué bonito. ¿Y la doctora Franklina sí está o salió? No la logro visualizar. Bueno, ella estaba ahí conectada. Sí, Bueno, ella está hoy, conectada también, pero la cobertura está súper mal aquí. me imagino, sí, por cuestiones de electricidad. Además de, bueno, de hecho, la clase pasada se tuvo que interrumpir por cuestiones de energía eléctrica y conexión, ¿no? Y ayer estuvo igual en San Cristóbal. Me costó bastante dar las clases ayer porque muy mala la conexión y pues la electricidad también falló en diferentes oportunidades y a diferentes horas, ¿no? Pero bueno, estamos aquí. Hoy es el segundo encuentro tecnoformativo. Em, Hoy pues cierra el aula virtual. En la plataforma, bueno, pues ya revisé una actividad, me falta el ensayo. Si necesitan algún tipo de extensión para el video, para la exposición, pues háganmelo saber de una vez para yo pues habilitar, porque en virtud de que pues no hubo clases en la Semana Santa, se había reprogramado. La semana pasada pues tampoco pudo darse la clase, pues pudiera extender por una semana hasta el viernes la entrega de la actividad del video y pues ustedes me dirán si necesitan alguna extensión, una prórroga. ¿Cómo que no? Uy, qué bueno, tienen todo el día. Excelente. Ah, bueno. De todas maneras, si por si acaso no les dé pena, me pueden escribir de manera privada y yo con gusto les hago la extensión, ¿ok? Igualmente me informaron de la universidad que deben registrarse en el inglés para poder seguir avanzando y para obtener el título de manera pues oportuna. Tienen que inscribirse lo más pronto posible en la unidad curricular de inglés. Entonces que se comuniquen con el doctor Georgie a la brevedad posible para hacerle la efectiva inscripción en inglés, ¿ok? Eso por allí. Bueno, entonces hoy igual nos queda una clase, no sé si la van a programar para el sábado siguiente o en 15 días. De todas maneras, pues todavía nos queda una clase, por eso pues también estoy haciendo la extensión de la actividad. Hoy vamos a ver pues el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos y el sistema pues regional, un poco de los mecanismos y de los instrumentos, ¿no? Inclusive, bueno, vamos a también a señalar algunos de los convenios pues de manera general porque eso es bastante amplio. La legislación internacional sobre derechos humanos pues constituye la base para el trabajo de derechos humanos de las Naciones Unidas y los mecanismos a los que presta su apoyo. Ese marco legal se creó con ocasión de la adopción de CLE, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948. Existen dos tipos de mecanismos en el sistema universal de los derechos humanos, el sistema de las Naciones Unidas como tal, los órganos creados en virtud de los tratados y en virtud de la Carta. Recuerden que los 10 órganos creados en virtud de los tratados, pues los conforman comités y los órganos creados en virtud de la Carta, bueno, son como órganos de inspección, de vigilancia, de auditoría, a su vez sobre esos órganos de tratados y sobre las líneas generales de los derechos humanos. Esos comités o esos órganos de tratado creados en virtud de las Naciones Unidas, bueno, entre otros está el Comité de Eliminación sobre Discriminación, el Comité Económico de los Derechos Culturales y Económicos, el Comité de Derechos Humanos propiamente, el de la eliminación en cuanto a las mujeres, la eliminación de la tortura, entre otros, son 10. Y los órganos creados en virtud de los tratados, pues bueno, la revisión universal independiente, las investigaciones independientes y el Consejo como tal de Derechos Humanos. Pero, ¿qué son en sí esos órganos de tratados? Son comités de expertos independientes que supervisan la aplicación de los principales tratados internacionales de derechos humanos.
A su vez, los consejos de derechos humanos son organismos intergubernamentales como tal, ¿no? Dentro del sistema de Naciones Unidas. Hasta los momentos, pues estaban 47 estados responsables de la promoción y protección de esos derechos humanos en todo el mundo. Los procedimientos especiales, a su vez, dentro de la Carta de los Tratados y pertenecientes como tal al Consejo de los Derechos Humanos, son expertos independientes en derechos humanos que informan y asesoran sobre las situaciones de países como tal o cuestiones temáticas de las partes en el mundo. Los titulares nombrados pues no perciben, según indican allí, pues ninguna remuneración y son elegidos por mandato de 3 años. ¿Ok? El examen periódico universal, en virtud igualmente de la Carta de los Tratados, es un proceso singular, pero incluye un examen de los expedientes de derechos humanos en todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. Y las investigaciones por mandato del Consejo de Derechos Humanos, bueno, como su mismo nombre lo dice, se crean comisiones de investigación para determinar los hechos establecidos por los mandatos de las Naciones Unidas. Si efectivamente esos mandatos que fueron implementados y ordenados por las Naciones Unidas, pues se están utilizando y cómo va pues su proceso de evolución. Ahora bien, en lo que respecta como tal a los sistemas regionales, eso es como el macro, el sistema universal, pero los sistemas regionales, pues son tres y está dividido por continentes, ¿no? El europeo, el africano y el americano. El europeo, los acuerdos regionales para la protección de los derechos humanos en Europa, pues son muy amplios, ¿no? En ellos, pues participan el Consejo de Europa, la Unión Europea y la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea. Cada uno de estas organizaciones intergubernamentales tiene pues sus propios mecanismos e instrumentos regionales de derechos humanos. Algunos pues de los más antiguos y desarrollados de estos fueron por el Consejo de Europa, en el caso de instrumentos tales como el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta Social Inclusive Europea y la Convención Europea para la Prevención de ¿qué? De tortura y otros tratos crueles o penas inhumanas y degradantes, que de hecho, pues prácticamente todos los países del mundo tienen este tipo de, sí, mecanismo nacional, ¿no? E implementación inclusive como derecho humano positivizado la prohibición efectivamente de cualquier trato cruel o inhumano o degradante, inclusive en materia penal para en el momento de que es aprendido a alguien, o sea, se le indica pues efectivamente que sus derechos y que su medio de defensa y que su declaración va a ser tomada sin ningún tipo de coacción ni ningún tipo de trato cruel, degradante o inhumano. En Europa, pues junto con esos mecanismos correspondientes como el Tribunal de Derechos Humanos, el Comité Europeo de Derechos Humanos a su vez, y está el Comité de Derechos Humanos Sociales y el Comité Europeo para la Prevención y Tortura específicamente de esos tratos, penas o inhumanos o tratos degradantes, ¿no? Que van dirigidos a esa integridad, a esa salvaguarda de la persona, ¿no? De su manera física y a su vez psicológica, porque los tratos pues crueles o penas inhumanas no solamente afectan la parte física, sino afectan también la parte emocional, la parte interna, ¿no? El sistema europeo como tal, pues también cuenta con una comisión contra el racismo y la intolerancia y un comisario de derechos humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se encuentra pues en Estrasburgo, tiene jurisdicción sobre todos los Estados miembros del Consejo de Europa que han optado por aceptar la acción facultativa de la Corte. Una vez aceptada tal jurisdicción, todas las decisiones de la Corte con respecto a aquel pues son vinculantes y la Corte acepta las solicitudes de casos de violaciones de derechos humanos tanto de individuos como Estado. Recuerden que si nos vamos con el vocablo de lo que es jurisdicción, pues viene de dos palabras latinas, juris y dictio. Juris, derecho, y dictio, decir. Entonces, la facultad de decir del derecho en el Consejo Europeo, pues la facultad la tiene esa Corte, esa Comisión Europea de los Derechos Humanos específicamente, ¿no? En América, pues no es el como es el de nosotros y el que pues es más, estamos como conscientes de ese sistema regional porque pues siempre los estamos escuchando, ¿no? Existe ese mecanismo regional de derechos humanos que es el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos dentro de la Organización Intergubernamental, a su vez como es la Organización de los Estados Americanos. Al igual que ocurre con el sistema de los derechos humanos de las Naciones Unidas, el sistema americano cuenta con una declaración
cuál declaración o cuál convención, la Convención sobre los Derechos Humanos o la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre también, adoptada pues también inclusive dentro de la misma Declaración Universal, ¿no? Un tratado jurídicamente vinculante, que cuál es el tratado, como indiqué, la Convención como tal sobre los Derechos Humanos, la cual entró en vigor en 1978. Y los mecanismos de implementación, a su vez, basados en la Carta y los tratados. La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana constituyen pues, los órganos como tal del sistema americano. Son dos. Como les decía inclusive en la clase pasada, pues la Comisión pudiera decirse que tiene una función dual, administrativa y judicial o jurisdiccional, y la Corte pues netamente jurisdiccional, ¿no? El sistema basado en la Carta pues se aplica a todos los Estados miembros de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, mientras que el sistema de convención pues es jurídicamente vinculante para los Estados parte en la misma. Los dos sistemas pues se superponen, interactúan pues de varias maneras porque tienen esa relación y esa conexión. La Comisión Interamericana, pues con sede en Washington, D.C., fue establecida bajo la Carta de la OEA para promover y proteger los derechos humanos en el hemisferio americano. Se compone pues de 7 miembros independientes comisionados que sirven a título personal, reciben pues peticiones individuales, supervisan la situación de los derechos humanos en los Estados miembros y aborda cuestiones temáticas prioritarias, ¿no? En todo caso, inclusive, bueno, a su vez de la comisión existen las decisiones que ellos toman y cuando esas decisiones pasan a la Corte porque consideran que no la pueden solventar en la misma comisión, pues está la jurisprudencia de la Corte Americana de Derechos Humanos. Igualmente, pues entre las relatorías existentes se encuentra la relatoría sobre los derechos de los niños, la relatoría sobre los derechos de los pueblos indígenas, la relatoría sobre los derechos de las personas privadas de libertad, la relatoría sobre los trabajos migratorios, inclusive, que eso también está muy en boga hoy, lo que es la migración, una relatoría sobre los derechos de la mujer, relatoría sobre los derechos de los afrodescendientes y contra la discriminación racial, relatoría sobre los defensores de los derechos humanos y relator especial para la libertad de expresión. Esta última relatoría especial en la Corte pues significa ya un mandato a tiempo completo. Les dieron especial importancia a lo que es la libertad de expresión, ¿no? Y la Corte pues Interamericana está ¿dónde? Con sede en San José de Costa Rica y tiene pues dos responsabilidades principales, se pudieran decirlo. En primer lugar, conocer los casos que presenta quién, la Comisión Interamericana, ¿no? Un Estado parte de la Convención, y juzgar si efectivamente se ha cometido o no una violación. La sentencia como tal es vinculante para las partes y no puede ser apelada, ¿no? En segundo lugar, bueno, inclusive pues la Corte emite en su decisión la forma de reparación. Y cómo se debe pues reparar en todo caso si declara con lugar efectivamente esta violación de derechos humanos. En segundo lugar, pues el tribunal también da opiniones consultivas, es decir, interpretaciones de qué, de la Convención sobre los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos u otros acuerdos internacionales pertinentes a la protección de los derechos humanos en América. O sea, definitiva, pues esa corte es como el máximo interpretador a su vez de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Ok? Y tenemos pues la parte africana o la Corte Africana, el Sistema Regional Africano de Derechos Humanos, que se ha establecido pues también como una organización intergubernamental conocida como la Unión Africana propiamente. El principal instrumento regional de derechos humanos en África es ¿cuál? La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981. Y los principales, a su vez, mecanismos son la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y la recién establecida Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. También tienen una comisión y tienen una corte, Comisión Africana de Derechos Humanos y Corte Africana de Derechos Humanos. La Carta Africana pues entró como tal en vigencia en 1986 e incorporó pues normas y principios y valores universales de derechos humanos, pero también refleja las virtudes y los valores de las tradiciones africanas por el nivel propio cultural. Así pues, la Carta Africana se caracterizó o se caracteriza por esa especial relación recíproca entre el individuo y la comunidad, vinculando derechos individuales y colectivos.
O sea, ahí ellos trataron inclusive pues de establecer mucho lo que hablábamos en las clases pasadas de la justicia y la equidad. O sea, va mucho más allá de la aplicación de una justicia sola, porque bueno, yo parto del criterio que la justicia no se puede aplicar sola, es como un matrimonio que no se puede disolver con la equidad. O sea, justicia y equidad siempre tienen que ir juntas, de la mano siempre, porque yo no puedo aplicar justicia si no soy equitativo y a su vez no puedo aplicar equidad si no soy justo. ¿Por qué? Porque la equidad efectivamente ve mucho más allá de lo evidente, relaciona, considera, estima todo lo que es el ser humano, sus características principales, lo que hablábamos, por lo menos la doctora Franquilina es muy diferente a mí, Adriana Bautista, a María Pérez, o sea, todas las personas tenemos una individualidad, una particularidad y sobre esa base es que se debe aplicar todo el derecho. Y más pues en este caso los derechos humanos y pues la Corte Africana hace especial énfasis a esa, perdón, relación recíproca entre lo que es los valores del individuo, la comunidad y la forma en todo caso de establecer esos derechos individuales con el colectivo, o sea, que exista ese equilibrio, ¿no? La Carta Africana pues establece una Comisión Africana de Derechos Humanos ubicada pues en Banjul, Gambia. Se trata de un órgano, ellos dicen que es cuasi judicial, compuesto por 11 expertos independientes encargados de promover y proteger los derechos humanos y los derechos colectivos de los pueblos en todo el continente africano, recibiendo pues informes periódicos de los estados partes sobre la aplicación de disposiciones propiamente de la Carta e interpretar que, al igual que la Corte Interamericana interpreta la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte Africana interpreta la Carta Africana y, bueno, considera las quejas individuales y las violaciones de esa Carta. ¿Ok? La Comisión Africana pues también ha establecido varios mecanismos especiales que incluyen pues 6 relatorías especiales que supervisan e investigan e informan sobre las denuncias de las violaciones de los Estados miembros de la Unión Africana a su vez. Y tiene pues 11 grupos de trabajos conformados pues también por comité o grupos de estudio que supervisan e investigan las cuestiones de derechos humanos de la Comisión netamente. Los mandatos del relator especial pues abarcan esa función extrajudicial, como lo llaman ellos, sumaria o arbitraria, libertad de expresión, acceso a la información, defensores de los derechos humanos, revisan lo que es las prisiones y sus condiciones, la detención, los refugiados, los solicitantes de asilo, los migrantes, los desplazados y bueno, sobre todo también pues los derechos de la mujer. Los grupos de trabajo abordan cuestiones específicas relacionadas a la labor de la Comisión Africana, como las poblaciones, sus comunidades indígenas en África, los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos de las personas mayores y las personas con discapacidad, la pena de muerte, el ambiente, las violaciones de los derechos humanos, juicio justo y comunicaciones. Por último, pues existe un comité también para la prevención de la tortura en África, un comité para la protección de los derechos de las personas que viven con el síndrome del VIH, un grupo de estudios sobre la libertad sindical, la Corte Africana de Derechos Humanos pues, de los Pueblos se creó como tal en el 2004 tras la entrada en vigor de un protocolo, ¿no?, de la Carta Africana sobre el establecimiento a su vez de ella misma y de los pueblos. Y la Corte pues tiene jurisdicción sobre todos los casos y controversias que se le presentan en relación, como ya indiqué, con la aplicación e interpretación de la Carta Africana, el protocolo y cualquier otro instrumento pues pertinente a derechos humanos ratificado por los estados interesados. ¿Ok? Eso con el respecto al sistema universal. Entonces, dijimos que el sistema universal lo abarca mecanismos e instrumentos que de ese sistema universal están los órganos de los tratados y los órganos derivados a través de la Carta, que dentro de los órganos de la tratado están los comités, entre ellos el Comité de Discriminación Racial, el derecho sobre los derechos de la mujer, el de económicos, sociales y políticos. Los de la Carta son órganos de supervisión e independientes. Ese es el sistema universal como tal, entre otros. Y el sistema regional, pues conformado por los distintos sistemas a su vez regionales, el africano, el europeo y el americano. ¿Ok? Bueno, ahora en lo que respecta al derecho internacional, que esa es la unidad 3,
como tal, vamos a pues hablar un poquito del marco sociohistórico, el derecho internacional, que también pues vimos parte de eso en la primera clase cuando definimos un poco y vimos un poco el origen, ¿no? Sin embargo, el derecho internacional humanitario como tal, según el Comité de la Cruz Roja Internacional, o sea, ellos inclusive pues dan una conceptualización de lo que es el derecho internacional humanitario y dicen que es el conjunto de normas cuya finalidad como tal se da en tiempo de conflicto armado. Eso que estamos claros en eso, ¿verdad? Es en tiempo de conflicto armado. Es por una parte también proteger el derecho de las personas que no participan en ese conflicto, en las hostilidades y a su vez que limitar a los estados los métodos y medios de la guerra. Entonces, tiene dos funciones. Una protege efectivamente a las personas que no intervienen, a los intervinientes del conflicto armado, y las otras, pues, limita o trata de limitar los métodos y medios de la guerra. Pero efectivamente se da en guerra, en conflicto, en procesos bélicos. La evolución, bueno, dado que las sociedades desde su inicio han estado inmersas, porque inclusive, bueno, los conflictos se generan, o sea, y no solamente a nivel macro, sino empiezan a nivel micro y luego se transforman desde sus inicios, pues siempre han estado inmersas en distintos contextos de guerra y, bueno, inclusive autores como Mejía, Salmón, entre otros, pues han explicado que los conflictos, inclusive desde la época de Babilonia, en Atenas versus Esparta, bueno, concuerdan en que las civilizaciones como tal han establecido normas para inclusive limitar la violencia, ¿no? Incluso la situación de guerra, pues puede poner límites a la violencia que sería la esencia o el fin básico de poner un límite como tal a la violencia. Pero si no se puede colocar el límite, bueno, entre otras cosas sería determinar esos medios y esos métodos bélicos o de la guerra, ¿no? El primer intento como tal de codificación de las leyes y costumbres de la guerra fue en un texto en el Código de Liber de 1863 que estaba dirigido en ese momento a las fuerzas de secesión de guerra o a la guerra de secesión de los Estados Unidos. Esa guerra que fue civil en Estados Unidos, pero no tenía como tal, o sea, se implementó como producto de eso, pero como no tenía pues valor de tratado, pues no fue significativo. Sin embargo, pues fue una base para efectivamente implementar o regular la guerra, ¿no? Al año siguiente, el Comité Internacional de la Cruz Roja, fundado en 1873, los estados participantes, por medio de una conferencia convocada, acordaron la aprobación del primer convenio de Ginebra, que constaba de 10 artículos en los que se estipulaba pues esas normas tendentes, ¿no? A que todos los soldados de ambos bandos heridos en el campo de batalla pues recibieran asistencia sin distinción alguna. Ya ahí pues empezaron a establecer que, o sea, los derechos humanos de esos combatientes, independientemente del bando en que estaban, ¿no? Ahora bien, pues en 1864 se convoca pues la conferencia diplomática como tal, con la cual se aprobaría y ya el convenio de Ginebra, asimismo, pues surgiría en este momento del derecho internacional humanitario con sus bases en qué? En el derecho positivo. Este primer convenio pues se refería a la suerte que corren los heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña y contemplaría a su vez del mismo modo las personas que sigan las Fuerzas Armadas sin formar realmente pues parte de ellas y a la población a su vez de un territorio no ocupado que al acercarse al enemigo, pues tome constantemente o espontáneamente las armas para combatir con las tropas invasoras, ¿no? Pues que también por cuestiones de identidad nacional es ese tipo de personas. El segundo convenio de Ginebra, formulado de algún modo en razón de la guerra ruso-japonesa, expone que igual la suerte que corren los heridos, los enfermos, pero incluye los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar, observando pues así las reglas del primer convenio aplicadas en miembros de las Fuerzas Armadas, ahora navales. Luego el tercer convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra. Se establece que deben recibir trato humanitario, alojamiento adecuado y alimentos.
vestimenta y atención médica apropiados. Además, sus disposiciones pues también establecieron pautas sobre el trabajo, la disciplina, la recreación y los juicios penales a los que se someterían los prisioneros. Como ustedes ven, pues el primer convenio va como a la parte general, o sea, todos los que están en conflicto, inclusive a los que no están en conflicto. El segundo incluye los heridos también, pero ahora los heridos de náufragos, los navales, o sea, incluyen el mar. Y el tercero, prisioneros de guerra, de que se le deben pues propender también todos los medios, vestimenta, salud, comida, alimentos y demás. Va incorporando porque a medida, pues lógicamente que avanza la sociedad, empiezan a avistarse las necesidades que tienen estas personas en medio de los conflictos armados y empiezan pues a incorporarse sus mecanismos de regulación y mecanismos de regulación de protección netamente de los derechos humanos en conflictos armados. Y luego pues el cuarto convenio trata de lo que no se había considerado hasta la Segunda Guerra Mundial, los riesgos a los que la población civil estaba expuesta durante la presencia de esos conflictos y bueno, trata debidamente lo que es la protección al personal civil o a las personas civiles en tiempo de guerra. Entonces ahí ya incluyó pues niños, madres, mujeres y sobre todo especial consideración a lo que son las mujeres y los niños. En esos conflictos armados que no participan, pero que efectivamente son vulnerables cuando hay objetivos militares alrededor y hay niños y mujeres allí. ¿Ok? Ya me quedan 9 minutos porque tengo otra clase con algún grupo de Ecuador de axiología. Ajá. Igualmente, pues hay que saber que a través de 3 protocolos seguidos en el convenio de 1949 se extiende o se extendió esa forma de verificación o de los mecanismos de implementación a la protección civil, a las protecciones de carácter internacional y se enfatizan las otorgadas a las víctimas atrapadas en esos conflictos internos. E igualmente, pues se crea o como tal o se inserta lo que es el llamado cristal rojo como emblema distintivo opcional para los organismos neutrales. ¿Cuál es el cristal rojo? La Cruz Roja Americana en el 2006, ¿no? Por otro lado, pues se debe presentar que el derecho internacional humanitario pues también está compuesto por convenios, o sea, a su vez la Declaración de San Petersburgo, los convenios y revisiones y convenciones de La Haya, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y los cuales pues focalizan sus propuestas en los distintos aspectos de la guerra. La importancia pues del estudio del derecho humanitario se ha evidenciado que los contextos de guerra han estado pues presentes desde tiempos, perdón, atávicos, y en este sentido pues los medios y los métodos han variado. Es por esto que pues las herramientas para su reglamentación o limitación pues también lo han hecho. El derecho internacional humanitario no permite ni prohíbe los conflictos armados, tanto internacionales, sino que en este sentido, frente a ese desencadenamiento o ese desenvolvimiento en esos conflictos, se aboca al fin de humanizarlos y limitar sus efectos o lo estrictamente necesario. ¿Por qué? O sea, porque la prohibición es algo muy general, o sea, y es como muy coercitivo, y o sea, cada parte pues, o estado pues tiene su propia soberanía y su forma de pensar, pero se trata es de limitar sus desenvolvimientos muy enfático en lo que son los medios y métodos de guerra, o sea, los principios que debe abarcar, en todo caso, el derecho internacional, principios limitadores y proporcionales, y bueno, atacar en todo caso que, o sea, que ellos prevalezca que esos medios y métodos no sean tan extensivos ni invasivos que pues que dañen también todo el ambiente, todo el planeta Tierra, ¿no? Lo que pasa es pues que en época de guerra a veces las posiciones son muy extremistas, ¿no? Por eso la importancia del estudio del derecho internacional humanitario radica en que debe haber una continua observancia de los cambios o evoluciones en los conflictos respecto de los principios que se tienen como tal, sin olvidar también pues que el conocimiento de las reglas como tal y normas y campos de acción estratégico y militar de cualquier nación. Lo que hablábamos inclusive de su soberanía, o sea, cada nación tiene sus medios, sus métodos y sus formas de implementación y sus acciones estratégicas militares, que eso pues lo vamos a tocar un poco en la otra clase, sin embargo no está en el programa académico, pero sí es bastante interesante hablar de los objetivos militares, ¿no?
Los principales principios como tal de derecho internacional humanitario, pues lo conforma la humanidad, la necesidad militar, la distinción, la limitación, la proporcionalidad. Estos son aquellos preceptos como tal que las partes deben respetar en el momento de usar la fuerza en un contexto de conflicto. Esto pues lo indican diferentes autores, entre ellos Asuero, Mares, que son pues estos principios resaltantes como tal de los conflictos armados. Son parte pues también o base del derecho internacional humanitario y es necesario mantener esa relación con el entorno y los tipos de guerra que se presentan. En este sentido, pues el estudio como tal de derecho internacional humanitario forja un proceso de reflexión en cuanto a qué netamente medios y métodos bélicos. Cuando hablamos de medios, inclusive desde también épocas atávicas, se tiene, pues, se registra que alrededor del año 590 aproximadamente antes de Cristo se utilizaron plantas venenosas del género Eyeburus para contaminar los suministros de agua de la ciudad de Sirra, en la región central de Grecia, fueron los primeros conflictos de la primera guerra sagrada, por decirlo así, ¿no? Desde entonces, pues descubrimientos de nuevos compuestos han permitido que se consiga inclusive la creación de armas, ¿no? Armas nucleares. Y pues estos cambios, estas limitaciones es allí donde interviene pues la parte del derecho internacional de regular esos medios bélicos. Y los métodos bélicos pues que han enfrentado, se observaron pues también diferentes métodos bélicos que ya van dirigidos a lo que son las tácticas y las estrategias militares, ¿no? Bueno, con esto concluimos la clase del día de hoy, porque si no se me va a salir el sistema y entonces me quiero despedir y que no quede cortado. ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia, participación? ¿Qué opinan al respecto? Doctora, muchas gracias por la clase muy clara, precisa, con los puntos que contiene la unidad. Y sí, claro, compartir simplemente rapidito para no extenderme el tema de en la primera parte de la clase de los sistemas, tanto de los derechos a nivel universal como locales. Fíjense lo importante que ha sido aquí nuestro contexto, por ejemplo, a nivel de la Corte en el tema migratorio, incluso con nuestros compatriotas venezolanos acá en el Ecuador, donde se ha desarrollado a través de la Corte Interamericana esta opinión sobre la aplicación y observancia de los principios de no regresión y no discriminación en el tema de niños y niñas no acompañados que vienen de Venezuela al Ecuador y que en función de sus derechos a la educación, a la salud, incluso a través de acciones de protección que hemos intentado acá en el Ecuador, se ha logrado que a través de este criterio de la Corte se solvente esta situación tan dura, pues a nivel de la realidad social de los niños que vienen, no sé cómo llegan hasta la frontera, pero llegan sin nadie que les acompañe. Opiniones consultivas como el tema de las uniones de hecho, que da un nuevo criterio a las relaciones entre parejas, matrimonios, dejando dogmáticamente al pasado aquellos criterios de que era la unión de un hombre y una mujer para procrear, ya eso ya superado y que todo esto lo hemos logrado gracias al sistema. Y a nivel del derecho internacional humanitario, pues fundamental todo lo que nos acabas de decir. Yo resumo en el tema de los cuatro convenios de Ginebra, sus dos protocolos, los medios, los instrumentos, que lo pudimos llevar al resumen, al ensayo que usted nos mandó a realizar. Así que muchísimas gracias, doctora. Un abrazo y saludos también a todos los compañeros. Muchas gracias a usted, doctor, por su participación, siempre oportuna. Bueno, ¿alguien más que me quiera comentar? Profesora, saludos, ¿cómo está? Sí, bien, De gracias. verdad que la clase siempre muy concreta, de mucho aprendizaje. Cada día más nos instruimos gracias a sus conocimientos y gracias a estas ventanas tecnológicas que nos permiten desde tan lejos recibir conocimiento. Ciertamente lo que corresponde a la materia de derechos humanos y estos últimos temas que tocó sobre el derecho internacional humanitario, y yo les ponía en el video que no viene o no nace solamente desde ahora, sino que es una recopilación desde, como lo decía usted, la antigua Babilonia, donde las guerras, así sea en pequeña escala, han existido, pero el mundo en su evolución, la sociedad en su evolución, ha querido normar toda la situación que corresponde al derecho internacional humanitario, sobre todo para las personas que no están dentro de la guerra. Entonces,
yo exponía en el video que los dos se nutren, tanto los derechos humanos como el derecho internacional humanitario se nutren uno de otro, en virtud de que pienso que el derecho internacional humanitario nace de los derechos humanos en la protección a esas personas, pero posteriormente el derecho internacional humanitario lo que busca es que se cumplan los derechos humanos establecidos, por supuesto, en los reglamentos, códigos y leyes internacionales. Venezuela no ha escapado de esa situación y lo ha normado hasta en el carácter constitucional en la Constitución, dándole rango constitucional a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y eso ha sido un pilar de avance para todo lo que corresponde aquí y a nivel mundial. Pero no le quito más tiempo y de verdad que excelente clase, profesora, como siempre. Ah, gracias, doctor. No me quita tiempo. Es que el sistema se va a cerrar. Ya me quedan como 40 segundos. Bueno, que estén muy bien. Disculpen, pues también no me excuso por ser tan rápida, pero debo pues ser concisa en lo del programa académico. Y pues yo los insto a ustedes y les sugiero que ustedes sigan profundizando en todos estos aspectos tan relevantes de los derechos humanos y bueno, que a mí me apasiona particularmente. Bueno, feliz fin de semana y que estén muy bien. Gracias por estar presente. Hasta luego. Chao, hasta luego, profesora, chao. Feliz fin de semana, compañeros también.